Ok, estamos grabando. Sí. Muy bien. Y empiezo a compartir también. Share screen. Vale. ¿Ven la presentación? ¿Se ve? Ya se ve. Ok, Sí, ya. muy bien. Entonces, la formación de Inglaterra, parte 1. Bueno, he llamado a esta presentación, a estas 4 presentaciones, breve cronología de la historia de Inglaterra, y me pareció una manera muy interesante de empezar hablando de los topónimos, los nombres de los lugares a los cuales haré referencia. Tenemos entonces una diferencia entre Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido. Cuando decimos Gran Bretaña, nos referimos solamente a la isla de la izquierda que tienen el mapa en la pantalla, en la presentación. Todas las islas, la isla más grande, la de la derecha es la isla de Gran Bretaña, la isla de la izquierda es Irlanda, y todas las islas que rodean, los archipiélagos que rodean estas islas, conforman lo que llamamos las Islas Británicas. Inglaterra no es sino una parte de la isla de la derecha. La isla de la derecha, Gran Bretaña, está conformada por Inglaterra en el sur, principalmente, y a la izquierda Escocia y al norte está, a la izquierda Gales y al norte Escocia. Cruzando el mar irlandés, o sea, desde Gran Bretaña hacia la izquierda llegamos a Irlanda. La Irlanda que está dividida, como decía Quetzalí, en Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido de United Kingdom, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y en el sur de esa isla está la República de Irlanda. De eso hablaremos más adelante, del conflicto que existe, bueno, que llegó a su fin en los años 90, que fue mencionado recientemente durante las negociaciones del Brexit por motivos que tienen que ver con la frontera. Entonces tenemos Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido. Islas Británicas, como decía, Gran Bretaña, Irlanda y todas las islas alrededor de estas dos masas insulares son islas como las Islas Scilly, las Islas Shetland, la isla de Man, las islas del Canal, que son Jersey y Guernsey, etc. Y tenemos otros nombres como son Albión, que es el nombre poético que se le da a la isla de Gran Bretaña, un nombre, si no me equivoco, de origen griego. Tenemos Britania, que es el nombre de la provincia romana, nombre romano de la isla de Gran Bretaña. Y existe una Bretaña también, que es la que está en Francia, en la actual Francia, que es la prolongación de tierra en el canal. Esa Bretaña se llamaba para los romanos Britannia Minor, o sea, la pequeña Bretaña, la Bretaña menor, no confundirla con Gran Bretaña. Y otros nombres romanos que tenemos son Hibernia, que vendría siendo el nombre romano para Irlanda, Caledonia, Escocia, y Cambria, el nombre de Gales. Vale. Repito, pueden interrumpirme en cualquier momento o hacer cualquier tipo de aporte. Vale. Entonces tenemos una pequeña agenda de lo que va a ser la presentación. Tenemos, antes de los romanos, la llegada del pueblo del vaso campaniforme, a los fenicios, a los celtas y la llegada de los romanos, la muy famosa llegada de los romanos con Julio César, de hecho. Tenemos una Britania romana y lo que sucede después de estos 450 años aproximadamente de presencia romana en Britania. Luego hablaremos sobre la llegada de las tribus germánicas, concretamente los jutos, sajones y anglos. Luego los vikingos y luego la conquista normanda. Como verán, ya desde lo que es la agenda de la presentación, la historia de Inglaterra es la historia de las invasiones. Invasiones que empiezan con el pueblo del vaso campaniforme y terminan, si se quiere, con el momento más importante de la historia de Inglaterra, que es la invasión de Guillermo el Conquistador, que mencionaba Quetzalí. Empezamos.
Pues antes de los romanos, estas fechas están antes de Cristo. Tenemos el fin del periodo glacial, que es el momento que, bueno, la edad del hielo llega a su fin y la masa, el territorio insular emerge, ¿no? Y se separa completamente del continente europeo, se crea el canal de la Mancha, y se separa Gran Bretaña de Irlanda. Aproximadamente, sí, en el año 12.000 a.C., 10.000 a.C., es una aproximación, es el momento en que se cree que sucedió esta separación. En algún momento de ese periodo prehistórico se podía caminar desde Europa a Inglaterra, porque estaba completamente cubierto de hielo. Algo parecido sucedió con el estrecho de Bering, es más o menos el mismo principio, el mismo tipo de migración, el mismo tipo de cambio geológico. En el año 6000 sucede esta separación del continente europeo y de Irlanda. Y en el año 2000 sucede la primera invasión, que es la invasión del pueblo del Vaso Campaniforme. ¿Por qué Vaso Campaniforme? ¿A qué le suena campaniforme? Como forma de campana. En forma de campana, exactamente. Los artefactos, las copas, los vasos con que bebían tienen forma de campana, y de ahí toma el nombre pueblo del Vaso Campaniforme. Es un pueblo sin un nombre claro, se tiene poca información, pero uno de los grandes legados de este pueblo es la construcción de Stonehenge en pantalla. Stonehenge, como saben, es patrimonio cultural de la humanidad, un ícono bueno, de Gran Bretaña. Su función, el motivo de su creación, bueno, hay muchas hipótesis. La más común es que se cree que es un centro con importancia religiosa, donde se hacían sacrificios humanos, un centro de observación, de predicción del futuro. Esto se mezcla con la información, repito, hay muchas hipótesis. No está totalmente claro, aunque ha habido informes recientes. De hecho, yo leo mucho la BBC y ya parece que se detectó exactamente el lugar de donde se hizo la extracción de los megalitos que construyeron Stonehenge. Stonehenge se encuentra cerca de la ciudad de Aylesbury, aproximadamente como 100 kilómetros al oeste de Londres. Bueno, tiene la imagen en pantalla y bueno, este es uno de los sitios más famosos de Inglaterra, debo decir. Esta construcción sucede en el 1750 y posteriormente, bueno, aparecen los fenicios en la escena, ¿no? Que buscan exactamente los fenicios, están buscando estaño. Esta es la edad del bronce de Inglaterra, edad del bronce porque eh, la combinación de estaño con cobre, o cobre que muy probablemente era extraído de la isla de Chipre, combinado con el estaño que se conseguía en, lo voy a mostrar acá, justamente en esta parte de la isla, lo que se conoce como Cornwall, Cornualles en castellano. Acá en esta isla había ricos yacimientos de estaño. Y eso era uno de los motivos por los cuales llevaron al pueblo fenicio a explorar las costas de Inglaterra, bueno, de las islas británicas, debería decir, y comerciar con las personas del lugar, pues con los locales. Entonces, bueno, por eso he puesto acá auge del comercio en las islas del estaño. Las islas del estaño se cree que son las islas Scilly, llamadas en castellano las islas Sorlingas. Las islas Scilly se encuentran justo al sur, justo frente a la costa de Cornwall, de Cornualles. Es una creencia, se ha dicho que, como muchas otras cosas de la antigüedad. Y en el año 1000, eh, a ver, es que no tengo, quiero ver si han hecho preguntas, pero no tengo acceso a toda la pantalla del Zoom. ¿Cómo veo el chat? No lo veo. Pero no, aún no hemos hecho preguntas. Nadie ha hecho, ok, vale, gracias. Ok. El año 1000, bueno, los celtas cruzan el canal de la Mancha,
y invaden Gran Bretaña. Aquí empieza la Edad del Hierro. El bronce queda atrás, el bronce que se usaba en batallas queda atrás para convertirse en, bueno, la Edad del Hierro. Finalmente, en el año 300, los celtas cruzan el mar de Irlanda y entran en Irlanda. Entonces tenemos ya una mezcla, ¿no?, de pueblos, los pueblos presélticos y ahora la llegada de los celtas a las islas británicas. Vale, bueno, he puesto también una foto acá en pantalla del estrecho de Dover-Calais, que es la distancia más corta entre la isla de Gran Bretaña y Francia. Un estrecho que, bueno, tiene muchísima importancia porque cada vez que había una invasión era el sitio perfecto para cruzar el Canal de la Mancha. En vez de cruzar desde el norte de Normandía, desde Bretaña, bueno, ¿por qué no cruzar desde Calais y llegar hasta, bueno, lo que vendría siendo el actual Dover, lo que vendría siendo Kent en la geografía inglesa? Vale. Bueno, dejados atrás los celtas, de llegada de los romanos. Hasta ahora algún tipo de... Yo tengo una duda. Vale. Esto que mencionas de los pueblos preceltas, entonces, ¿qué había antes de ellos? ¿Y los celtas estaban nada más en Irlanda o también había celtas en Gran Bretaña? Sí, dije presélticos, me refería al pueblo del vaso campaniforme y todo otro tipo de raza que haya podido entrar en las islas británicas, principalmente en Gran Bretaña. Te repito, eso se pierde en la historia y es difícil asignar un nombre claro a qué tipo de pueblo estaba allá en las islas. Con eso me refería a preséltico. Y Va, los ya. celtas entran, los celtas están antes de entrar en las islas británicas se extienden por todo el continente europeo, principalmente en la Galia, bueno, Francia, y el norte de España, de hecho, el norte de España, tradicionalmente, bueno, históricamente, lo que vendría siendo Asturias, Galicia, Cantabria, tienen un origen celta. No habla ningún tipo de lengua celta, no hay cultura celta, lo que hay es pequeños símbolos del antiguo pasado celta. Eso en territorio español. Esta esencia, este recuerdo celta está un poco más vivo en Francia y, por supuesto, en Irlanda, en la actual Irlanda, en Gales y en Escocia. Y eso es importante que lo preguntes porque del punto de vista racial, los ingleses son sajones y los escoceses son celtas, los galeses son celtas y los irlandeses siguen siendo celtas. Ya vas a ver un mapa en el cual se muestra la expansión de los sajones en la isla y cómo van empujando los celtas hacia la izquierda. Vale. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ah, ya conseguí perdón, no la conseguía. Acá está, vale. La pantalla con el chat. Muy bien. Bueno, los romanos. Año 55, entre 55 y 54 llega Julio César a atraviesa el estrecho y desembarca en Kent. ¿Qué lo llevó a cruzar el estrecho si estaba en sus campañas en la Galia? Bueno, desde las islas británicas enviaban refuerzos, causaban cierta agitación y una manera de controlar la situación para Julio César fue tomar el control de la Galia y tomar el control de Britania también. Calmar las cosas, cruzó el estrecho, hubo una escaramuza, simplemente hizo acto de presencia, mm, regresó a la Galia. Eso fue realmente un primer paso en toda la posterior gran conquista de Britania. Regresa a territorio, regresa a la Galia, recupera fuerzas y lanza otro contingente a Britania. Hay otras escaramuzas, no son grandes batallas, realmente no es nada digno sí de mencionar, pero simplemente lo hace como para
avisar de una posterior conquista de Britania. Los romanos estaban muy ocupados con las conquistas en la Galia y luchando en lo que vendría siendo Germania, la actual Alemania. Y bueno, en la extensión territorial del imperio, por supuesto, también era del interés del imperio romano hacerse con Britania. Y lo hicieron. Tengo acá un link a un video, creo que se los voy a mandar cuando comparta materiales, se los mando para que lo vean. Es sobre la llegada de Julio César, eh, sobre un pequeño hallazgo en Kent que demuestra, que da la evidencia clara, confirma los hechos históricos de la llegada de Julio César a Gran Bretaña, a Kent. Es un video de 2 minutos, después se los mando. Entonces, posteriormente ya, bueno, después de Cristo, comienza la conquista a gran escala de Britania. Fue ordenada por Claudio, emperador Claudio. Y es en estos días que sucede la fundación de Londres, de nombre Londinium. Los romanos fundaron muchas ciudades, por supuesto todas con nombres en nombres latinos. Londres, Londinium. Una de las más antiguas es Colchester, de nombre Camulodunum. Está York, de nombre Eboracum, etc. Vale, acá lo he puesto, de hecho. Sí, Claudio ordena la conquista de Britania, fundación de Londinium, Londres, pero la capital imperial vendría siendo Camulodunum, que vendría siendo la actual Colchester. En el año 60, bueno, hay una revuelta, la revuelta de Boudica, un signo de resistencia, un signo de, de revolución en la llegada de los romanos. La cultura en la isla de Gran Bretaña era una cultura totalmente céltica, totalmente distinta a todo lo que era Roma, ¿no? Y parte de esta resistencia a ese dominio romano, a esa imposición de la lengua romana, a esa imposición de la cultura romano, se refleja en la revuelta de Boudica. Boudica era reina, tenía 2 hijas. A Boudica la azotan. Es una historia de injusticia y, bueno, Boudica decide asociarse con los líderes tribales celtas, armar una revuelta y, según reportes romanos, asesinaron hasta 70.000 soldados romanos. Esto se cree que es una exageración, pero es el número que maneja la historia. Pues se cree que los soldados romanos simplemente inflaron el número de víctimas para llamar la atención, como para sonar las alarmas y que mandaran más fuerzas a la isla de Gran Bretaña para controlar la situación. Boudica arrasa con ciudades, arrasa con todo tipo de aliados de los romanos, con todos los romanos que habitaban en la isla de Gran Bretaña. Y bueno, la revuelta, por supuesto, es sofocada días después cuando llegan los otros contingentes romanos. Pero queda el símbolo, el signo de la revolución, de la resistencia al invasor romano. Entonces, la historia de los romanos en la isla de Gran Bretaña es una historia de intento de dominio, intento de control, de dominación. Siempre tienen una gran resistencia por las tribus locales, tribus celtas, repito, en todo momento, en todo lugar. Siempre hay una imposición, imposición, imposición. Va pasando el tiempo, la situación es sumamente difícil de controlar, especialmente por las invasiones que llegaban del norte. Cuando digo el norte, me refiero a la actual Escocia. Escocia, Caledonia, nombre romano de Escocia, estaba, en ella habitaban pictos, los famosos pictos, y los escotos. Estos 2 pueblos no estaban unidos, pero sí estaban unidos en el hecho de que no iban a aceptar presencia romana en el norte de la isla. Por esta razón, los romanos construyen la muralla de Adriano, primero en 122, que está en pantalla. Esa muralla existe todavía y está, bueno, no en perfectas condiciones, pero se puede ver con muchísima facilidad, y atraviesa la isla de punta a punta. Este tipo de resistencia continúa, se decide extender la muralla, se decide construir una segunda muralla, que es la muralla de Antonino, en el año 142.
La muralla de Antonino posteriormente se abandona por los continuos ataques del norte, repito, pictos y escotos, y se regresa a la frontera, a la muralla de Adriano. Siglo IV, bueno, he puesto cristianización temprana de la isla. Paralelamente a Roma, bueno, está Constantino, que declara el cristianismo religión oficial del imperio, y ya, bueno, empieza como la cristianización temprana de Gran Bretaña, los primeros misioneros, eh, las primeras ideas cristianas van llegando a la isla, y por supuesto esto se combina con la tradición pagana celta, pues lógicamente eso iba a suceder. Más adelante se crea lo que se conoce como iglesia céltica. Eso aparece en la lámina siguiente, ya lo voy a mencionar. Entonces, la cristianización temprana de la isla sucede aproximadamente, empieza en el siglo IV, y se construye la abadía de Glastonbury, que está en pantalla, que es posiblemente la edificación religiosa, el templo religioso más antiguo de Gran Bretaña. Pueden ver en pantalla, bueno, me parece un edificio, a pesar de las condiciones, me parece muy interesante, pues. Ya en el año 407, bueno, se acercaba la inminente, la caída del Imperio Romano, ya en el año 407, con todas las revueltas, guerras civiles, invasiones y declive y desgaste de las tropas romanas, deciden, bueno, abandonar el territorio de Britania para siempre. Ese es el fin de la era romana, que duró unos 450 años, que no logró consolidar su romanización. A pesar de que duró 4 siglos y medio, no logró controlar totalmente la isla, ni imponer lengua, costumbres y un gobierno fuerte. A la derecha, bueno, tienen una imagen de Boudica, reina de los Iceni. Los Iceni, los Icenos en castellano, es un pueblo celta también. De nuevo, de preguntas, ¿cómo vamos? Muy bien. Comentarios. Muy bien. Mira, una pregunta. ¿Me oyes? Escucho. ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho. Sí, mira, la pregunta es la siguiente. Y mira, tú sabes que varios grupos, los cambrios, los caledonios, esos son los mismos pueblos del vaso campaniforme. O son, digamos, grupos celtas y redenominados según la topografía. Exactamente, Te sí. pregunto. Okay. Sí. Los cambrios son los galeses. Claro. Los Es que cambrios Cambria, esa es la zona de Cambria. claro, que Exacto. los cambrios son los galeses. Pero son celtas Son celtas, originalmente. son celtas. Okay. Los galeses son celtas. Bueno, claro que siempre hay una mezcla de razas, ¿no? Y Claro, ahí claro. es un continuo, o sea, racial. No hay una mezcla total, pero sí hay un continuo, como es natural en todas partes del mundo, pero en su origen, los escoceses, los galeses y los irlandeses son pueblos celtas. Uh-huh. Y Cornwall también es en su origen un pueblo celta. Cornwall, la punta de la isla, a ver, me regreso acá. Esta punta de la isla de acá se conocía como Gales Occidental. Uh-huh, sí. Pero con la dominación sajona fueron empujando y absorbiendo esos pueblos celtas originarios. Entonces, solamente en la punta siguió permaneciendo celta. De hecho, en ese sitio donde está la ciudad creo que se llama Penzance, que es ya el final de la isla, ahí se habla el córnico, el dialecto córnico, que está casi muerto. El dialecto córnico es una lengua celta. Con respecto al pueblo cimbrio, el pueblo cimbrio son los galeses. El nombre de Gales, no sé pronunciarlo, pero ellos lo escriben Cymru. Se pronuncia algo así como que Cimbru o Kimbru. Ese es el nombre de Gales, en galés. Muy bien. Y el nombre de Gales, Wales en inglés, Wales,
significa extranjeros y viene de, está relacionado también con el nombre de Cornwall, pero viene por ahí. Wales, Gales, significa extranjero. Iba a decir algo más sobre el pueblo cimbrio, sobre los celtas, precisamente por esta diferencia racial que implica también diferencia de lenguas. Nada tiene que ver el gaélico con el inglés. Esto se refleja en la serie The Crown, cuando ponen al príncipe de Gales aprender galés y, bueno, no tiene nada que ver. Son lenguas indoeuropeas en su origen, pero no son de la misma familia. Claro, son lenguas celtas y el inglés es una lengua germánica. Indoeuropeos, pero de diferentes familias en el árbol indoeuropeo. Vale. ¿Algún otro tipo de comentario? ¿Duda? A ver si alguien más se ha unido. No he revisado. Vale, Raúl, Jesús, Quetzalí, Laura, Paloma, Gabriela. Okay. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te escucho. Una pregunta. Sí. En este tiempo, ¿cómo era la estructura del Estado inglés? ¿Quién mandaba? ¿Cómo era eso? Ya, pero, a ver, Estado inglés. Está diciendo Inglaterra, ¿no? O Inglaterra, todo. Pero ¿quién dominaba esos territorios, mejor dicho? Pues? ¿Cuáles territorios y en qué momento exactamente? Todos. Las Islas Británicas. ¿Había Son, un solo gobierno? no son gobiernos, Eran no. tribus? No son gobiernos, Wilfredo, vale, es que no sabía quién me estaba hablando. No son gobiernos unificados, son grupos tribales separados a la extensión de las islas. No son gobiernos sólidos, son formas de gobierno muy sencillas, muy primitivas. Después viene una conformación de reinos más en la próxima diapositiva. Entonces, para hablar de una forma de gobierno que unifique las islas, eso es un poco más adelante, ya con la conformación de la heptarquía y el reino de Inglaterra, bueno, de la Inglaterra temprana, si se quiere. Si se quiere, la forma de gobierno más importante hasta ese momento es la que imponen los romanos. Provincia romana. Es una forma de gobierno, pues bueno, con por supuesto cierto orden, como decía, no fueron tiempos de dominación total, son tiempos de guerrilla, son tiempos de intento de conquista del norte de la isla, conquista de Gales, eso ahí va pasando el tiempo y realmente no hay una conformación, una imposición del Estado romano en las islas, hasta que llegan los jutos, sajones y anglos. Y aquí sí podemos empezar a hablar de gobiernos como tal, concretamente en forma de reinos. Fíjense que no he dicho Inglaterra todavía, no he dicho Inglaterra, estamos como en el camino de lo que se va a convertir en Inglaterra. Vale, año 432, recientemente, bueno, el mes anterior, el 17 de marzo, se celebra San Patricio. San Patricio en pantalla, que saben de la vida de San Patricio, que es tan famoso, es tan mencionado, se celebra en todas partes, pero realmente como que no se sabe por qué es tan famoso y qué tiene que ver, qué hizo. ¿Alguien sabe algo de él que pueden compartir con la clase? Nada. Yo no sé nada de Quetzalí, vale. Yo no sé, o sea, no sé mucho, pero sé que es justo como dices, el patrón de Irlanda, porque no sé, creo que llegó en el 300, no sé exactamente,
ahí dice, ¿no? 432. Y fue quien evangelizó la isla, que traía pues estas costumbres paganas. Y hay una leyenda justamente con su trébol de 3 hojas que dice que para explicar este misterio de la Trinidad, no sé muy bien, pero creo que los celtas es que tienen la característica que el número 3 es muy importante para ellos, o algo así. Entonces, que lo que hizo fue tomar un trébol y que con el trébol explicó el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Decía que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que Dios es 3 personalidades diferentes en una misma persona. Entonces decía que en un mismo trébol es donde habitaban como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creo que era un esclavo. La verdad es que no sé muy bien cómo es que llegó a Irlanda, pero creo que era un esclavo y ya, es todo. En efecto, sí, sí, tal cual. Esos son los hechos más importantes sobre la vida de San Patricio. Es un evangelizador. San Patricio nació en Gran Bretaña. No nació en Irlanda, nació en Gran Bretaña, pero era celta. Entonces de ahí que, bueno, que podríamos burlar, los ingleses se podrían burlar de San Patricio. Bueno, el santo patrón de Irlanda nació en Inglaterra. No, sí, vale, geográficamente, pero su cultura eh, realmente era totalmente celta. Él fue esclavizado, sí, posiblemente por algún tipo de pueblo de la misma Irlanda, de territorio irlandés. Fue esclavizado, fue llevado a Irlanda, escapó en barco y llega a la Galia. Y en la Galia se educa y por orden papal es enviado a Irlanda a ayudar precisamente con ese proceso de conversión, de cristianización de las Islas Británicas. Hablaba de que en el siglo IV empieza ese proceso aproximadamente. Este es otro de los momentos importantes en la cristianización de las Islas Británicas, con la llegada de San Patricio, la predicación en el año 432. Él no es el único, hay otro predicador llamado Columba, que es el predicador que lleva el cristianismo al norte de Gran Bretaña, concretamente a Escocia. En fin, San Patricio se convierte en el santo patrono de los irlandeses, es el santo patrono de los irlandeses, y el shamrock, que es el trébol, es el símbolo precisamente con el cual representaba la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De ahí que en la imagen tenga el trébol en la mano. De ahí que el trébol está asociado en la cultura irlandesa. El trébol de 4 hojas es el de la buena suerte, pero el de 3 hojas era el que utilizaba San Patricio en el proceso de conversión de los celtas, totalmente paganos. Hay un santo patrono por cada territorio. Está San Patricio en Irlanda, está San David en pantalla en Gales, y hay uno en Escocia y hay uno en Inglaterra, el cual fue celebrado hace exactamente 10 días. ¿Se acuerdan? El santo patrono de Inglaterra. Yo sé San Jorge. San Jorge, exactamente. San Jorge. San Jorge. El santo patrono de Escocia. San Andrés, ¿no es? San Andrés, exactamente. Entonces, el 23 de abril es el día de San Jorge. San Jordi, aquí en España, en Cataluña, se celebra en Cataluña, se celebra en Aragón también, y en Extremadura, en la ciudad de Cáceres, si no me equivoco. Es el mismo San Jorge, es el mismo santo, y se convierte en el santo patrono de Inglaterra. De la vida de los santos, y de esto hablaremos más adelante, en la semana número 4, si no me equivoco, cuando hablemos de cultura, tradiciones, etcétera. Pero, bueno, históricamente este es el que he incluido. No sé por qué no coloqué a San Jorge. En fin, San Patricio. Se van los romanos en el año 407 y llega otro pueblo invasor. Llegan los jutos. Primero los jutos, luego llegan los sajones y luego llegan los anglos. ¿De dónde salen los jutos? Los jutos salen de lo que vendría siendo
la actual Dinamarca, al norte de Alemania. Esa península, lo que es Dinamarca, se conoce como península de Jutlandia. La península de Jutlandia salen los jutos. Un poco más abajo, en esa península, habitaban los anglos y los sajones, que siguen a continuación. En el año 456 sucede el desembarco de estos jutos, de nuevo en Kent. Como decía, el estrecho de Calais es el punto más corto, la distancia más corta entre la masa continental europea y el territorio insular, y Gran Bretaña. Iban a cruzar por ahí, lógicamente. Luego desembarcan los sajones y fundan Sussex. Luego desembarcan más sajones y fundan Wessex y Essex. Etimológicamente hablando, si digo Sussex, South, Wessex, West, Essex, East. Y ese Essex, ese ex viene de sajón. Entonces, sajones del oeste, sajones del este y sajones del sur. Ese es el origen etimológico de estos nombres. Lo pueden ver en el mapa que está arriba a la derecha. En el año 540, los anglos fundan Anglia Oriental, llamada hoy en día The East of England. El nombre realmente no es muy distinto. Un momento, por favor. Vale. Mi conexión a veces oscila un poco. Y luego fundan Mercia. Y posteriormente sucede otra ola de cristianización que, si bien no se había logrado con los primeros intentos del siglo IV, sucede en el año, aproximadamente entre 590 y 600, con la orden del Papa Gregorio I, que manda un nuevo grupo de evangelizadores a las Islas Británicas. Gregorio I es Gregorio Magno, por cierto. Hay una historia que se contó, que cuentan muchos libros de historia sobre esta idea de Gregorio Magno de enviar misioneros a las Islas Británicas. Se dice que llega un grupo de esclavos de Gran Bretaña, aparentemente en esa época había un gran comercio de esclavos, llegan a Roma, y cuando el Papa Gregorio ve a los esclavos y ve que los cabellos son largos y dorados, pregunta, ¿y quiénes son ellos? Y alguien les dice, son anglos. Y él dice, no son anglos, son ángeles. Entonces es un juego de palabras. ¿Significa anglo, ángel? Quizás, sí. En alemán es Engel. Engel es ángel en alemán, y posiblemente anglo signifique ángel también. En todo caso, la palabra anglo le dio nombre a la futura nación Inglaterra. England, Anglo Land, England, tierra de los anglos. Hoy en día hablamos de, bueno, anglosajones, porque se convierte en el pueblo dominante. ¿Qué diferencia había entre jutos, sajones y anglos? Muy poca. Realmente tenían el mismo origen germánico, compartían lengua o dialectos, costumbres, tenían denominaciones distintas, líderes tribales distintos, pero en esencia son el mismo grupo. Solo que finalmente se imponen los anglos y los sajones a los jutos, y finalmente se imponen los sajones. Ya como que absorben a todos los demás pueblos, y queda ya la Inglaterra primitiva, que por muchísimos años sigue siendo totalmente sajona. Vale, entonces, bueno, viene la fundación de dos primeros reinos que vendrían siendo Anglia Oriental y luego Mercia. Y entre 500, en esta ola de evangelización de Gregorio I, se nombra el primer arzobispo de Canterbury, llamado Agustín. ¿Qué importancia tiene el arzobispo de Canterbury? ¿Y existe todavía esa autoridad eclesiástica en Gran Bretaña? Pregunta, sí, para el que quiera responder. Sí, es el arzobispo primado de Inglaterra, ¿no? Ok. Seguido de... Bueno, el primero es la reina, ¿no? Obviamente es la cabeza, pero después el arzobispo primado es el arzobispo de Canterbury. Sí, la reina es la cabeza de la iglesia.
la cabeza de la iglesia, pero la máxima autoridad eclesiástica es el arzobispo de Canterbury. Y esto fue así desde el año 601 hasta el año 2021, sigue siendo así. El segundo en jerarquía eclesiástica vendría siendo el arzobispo de York. Vale, bueno, había puesto un asterisco para hacer una aclaratoria, pero el pie de página lo borré. Ignoren eso. Entonces se mezcla el cristianismo con las tradiciones paganas, las tradiciones célticas, y existen dos tipos de cristianismo en la isla británica. La iglesia céltica y la iglesia romana. ¿Cuál se iba a quedar? Esto se decidió en el famoso sínodo de Whitby. Whitby es una ciudad que está aproximadamente como a 40 kilómetros de York, en la costa. ¿Quién gana? La versión romana. No por la espada, sino porque, bueno, fue un sínodo, una reunión de obispos, en el cual se discute todo el dogma, se argumenta y se decide que, bueno, el monarca de la época decide que el proceso a seguir en la cristianización de Gran Bretaña iba a ser la iglesia, la versión romana, la iglesia romana, la iglesia católica romana. Una persona importante de la época es Beda el Venerable, solamente lo voy a mencionar acá de nombre porque de él hablaré en otra presentación más adelante cuando hablemos de literatura. Es considerado el padre de la historia inglesa. ¿Por qué? Porque escribe sobre, escribe una obra que se llama Historia de la Nación, Historia Eclesiástica de la Nación Inglesa, que es una de las fuentes más importantes de información de la Alta Edad Media en las Islas Británicas. Ya para el año 700, entonces tenemos una unificación de los 7 reinos anglosajones. Los tienen en pantalla, tengo tapada la imagen, pero bueno, los pueden ver. Wessex, Mercia, Essex, Sussex, East Anglia Oriental, creo que dice East Anglia, etc. Y en el mapa se puede ver también cómo, bueno, en verde claro, los territorios anglosajones y en verde oscuro, los territorios celtas. Entonces ya se ve ahí cómo va empujando, ¿no? Esas separaciones existen más o menos parecidas hoy en día. Pues, Gales sigue teniendo su territorio casi intacto. Y bueno, el norte, el centro norte ya vendría siendo Escocia. Ahí tienen, bueno, la ciudad de Edimburgo y Northumbria. Vale. Entonces, año 700, bueno, la heptarquía. ¿Qué significa heptarquía? 7 reinos anglosajones se reparten el territorio de Gran Bretaña. Podemos ya hablar de Inglaterra. Tiene que pasar algunos años hasta que por lo menos los historiadores empiecen a hablar en esos términos. Ese nombre, bueno, es difícil saber, ¿no? Como en la historia de todos los países, realmente cuando empieza un país, ¿no? Igual sucede en el caso de España. Igual sucede en el caso de Italia, toda la complejidad de su historia. Se acepta que, bueno, pocos años después de la heptarquía empieza ya la conformación de lo que es la Inglaterra primera, si se quiere. De nuevo, ¿algún tipo de pregunta, por favor? ¿Duda? ¿Comentario? Yo tengo 2 dudas. Sí. En la heptarquía, ¿cuál era la diferencia entre uno y otro? ¿Solamente que, o sea, rey era diferente o tenían diferencias de lenguaje? Religión supongo que no, ¿no? Bueno, ya, ¿cuáles eran como las diferencias entre decir ahorita estoy en un reino y ahorita en otro? Y la segunda es, ¿la digo o al final? No, te respondo. Bueno, diferencias realmente no son diferencias considerables, Quetzalí. Son pequeños reinos, son el mismo pueblo, son anglosajones. Realmente diferencias que puede haber. Quizás una puede ser que unos aceptaban más el proceso de cristianización. Puede ser que en otros territorios fueran más paganos, con más rechazo a la cristianización. Otros que aceptaran más la versión romana, otros aceptaran más la versión céltica. Otros tuvieran más fuerza militar también, otros tuvieran más población, pero en esencia son el mismo tipo de pueblos divididos por 7 reinos
y muy posiblemente, y emparentados, porque al final todos tenían un origen común. Y como es la historia de la humanidad, bueno, los reinos, siempre hay como una unión de diferentes casas, ¿no? Y se terminan convirtiendo todos en familia. Realmente una diferencia como la podían tener con Gales, no le había. Creo que era bastante homogéneo. Ok, gracias. Y mi siguiente duda es, de no haber sido por la invasión romana, ¿el cristianismo hubiera llegado a Inglaterra eventualmente o que hayan sido conquistados por romanos y que haya sido Constantino, emperador romano, agilizó el proceso? Sí, bueno, sucede creo que es el edicto de Milán, en el cual se acepta el cristianismo como religión oficial del imperio. Si los romanos no hubiesen invadido las islas británicas, el cristianismo hubiese llegado a las islas británicas de una u otra manera, porque era una fuerza imparable. Si no con la invasión, sino durante, yo creo que hubiese llegado de una u otra manera, porque es que la influencia del cristianismo, aunque el imperio romano decayó, el cristianismo continuó siendo una fuerza brutal. La influencia de Roma es una influencia histórica, una potencia. eh, es la iglesia. Ante la iglesia todos, bueno, eh, se ponían de rodillas de una u otra manera, bueno, luchaban, se peleaban, pero la iglesia es la iglesia, pues, y nadie quería irse al infierno, es la verdad. Yo creo que no hubiese, de una u otra manera hubiese entrado, hubiese habido un tipo de predicación, de evangelización, y hubiese entrado por influencia, porque es que era la época, era la expansión del cristianismo sí. Vale, ¿tenías otra pregunta? No, eran ¿No? dos. Esa es la segunda. Perdón. Y ya, se acabó. Vale, Gracias. vale, vale. Vale. Ok. Bueno, entonces no todo era alegría en la heptarquía y las cosas cambian radicalmente con la llegada de los vikingos. Nadie los esperaba y llegaron para cambiar totalmente el mapa político. Empiezo con, tradicionalmente se acepta que Alfredo el Grande es el primer rey de Inglaterra. Sin embargo, un rey muy importante en la historia de la Inglaterra temprana, y nótese que yo estoy diciendo Inglaterra, es Offa, rey Offa de Mercia, quien extiende su influencia por toda la heptarquía. Offa tiene que lidiar con los galeses y construye otra muralla llamada la Tapia de Offa, que es aproximadamente la, la misma frontera que hay con Gales. En el año 795 llegan los vikingos y desembarcan en Irlanda. Entonces empiezan las correrías, ¿no? Las escaramuzas, los pequeños ataques de los vikingos. No eran invasiones, era simplemente pillaje, era simplemente robar, atacar, saquear, violar, etcétera. Hay una serie de televisión llamada Vikingos, por cierto, que está más o menos relacionada con este tema. Tiene como protagonista a un tipo que se llama Ragnar Lodbrok, que es una figura histórica real, pero completamente mezclada en mitos y leyendas. Yo nunca, esa serie nunca la he visto, pero sé que el protagonista tiene el nombre de una persona real. Lo que sucede en la serie puede que sea algo totalmente hollywoodesco, no lo sé, y puede que esté un poco alejado de la realidad, realmente lo que pasó. Entonces los vikingos desembarcan en Irlanda en 795 y fundan la ciudad de Dublín. Y en el año 844, bueno, ya esto sería historia de Escocia, pero me parece que es importante mencionar el hecho de que hay una unificación de los escotos y los pictos. El primer monarca
reconocido por ambos pueblos. Kenneth es Kenneth I, quien era escoto, pero los pictos lo reconocen también. Kenneth I unifica ambos pueblos y es coronado sobre la piedra de Scone. Esta piedra de Scone es famosa porque es la piedra donde coronaban a todos los reyes de Escocia, donde coronaron a todos los reyes de Escocia, hasta que un rey inglés, Eduardo I, se la robó y se la llevó a Inglaterra y se hizo coronar sobre la piedra. ¿Qué significaba esto? Bueno, que no solamente soy rey de Inglaterra, sino también soy rey de Escocia porque me coronaron sobre la piedra de los escoceses, la piedra de Scone. Está en pantalla, ahí está la silla de la coronación y está la piedra colocada justo debajo. Esa piedra fue devuelta en los años 90, fue robada, pero fue devuelta oficialmente por el reino la corona fue devuelta a Escocia. Año 851, bueno, repito, los vikingos siguen en sus correrías, ¿no? Atacan Canterbury, atacan Londres, atacan Sevilla, atacan Hamburgo, atacan toda la costa, todo lo que es Mar del Norte, costas del Atlántico, etc. Este es el momento en que, bueno, hay un ascenso de Wessex. Wessex vendría siendo el reino de la heptarquía que tenía la fuerza militar, que tenía mayor influencia en la heptarquía, y aparece como fuerza de resistencia más adelante, contra las invasiones de los daneses. En el año 865 aparecen los daneses. Son los mismos vikingos, pero los llamo daneses porque representan una invasión a gran escala de la isla de Gran Bretaña. Entonces, bueno, aquí vuelve a cambiar el pueblo invasor. Esto sí es una invasión en serio y se hacen con el poder. Se hacen con el poder no de todo el territorio, pero de una parte considerable del territorio, que se va a llamar Danelaw. Danelaw es el territorio controlado por los invasores daneses. Vale, fuerzas danesas inician la primera invasión a gran escala, desembarcan en Anglia Oriental y toman la ciudad de York. Y aquí aparece la figura de Alfredo el Grande, rey de Wessex. Puesto en signos de interrogación. Primer rey de Inglaterra, para los historiadores, este es el primer rey de Inglaterra. ¿Por qué? Bueno, tiene que ser frente a la invasión danesa. Lucha, derrota a los daneses. Casi es derrotado, escapa milagrosamente, se refugia en Gales, recupera fuerzas y derrota a los daneses. Y bueno, esto permite, de cierta manera, tomar el control de nuevo de los territorios sajones en Gran Bretaña. Como decía, el Danelaw es el territorio controlado por los daneses. Y una costumbre en la época era pagarle dinero a los daneses para evitar más actos de vandalismo. Este pago se llamaba Danegeld, que es el dinero que se le pagaba como una forma de soborno para evitar que siguieran atacando a los antiguos reinos de la heptarquía. En el año 982, este me parece que es un punto interesante en la historia de la humanidad, diría yo, que es que Eric el Rojo llega a Groenlandia y puesto descubrimiento de América. Si bien los fenicios inician una gran era de navegación y se ha dicho que los fenicios llegaron a América, se cree que no, pero es debatible. Los vikingos no solamente saqueaban, robaban, mataban, violaban, pillaban, etcétera, también hicieron exploración. Llegaron a Islandia, llegaron a Groenlandia y posiblemente llegaron a América. Entonces, bueno, aquí entra el tema de Cristóbal Colón. ¿Realmente llegó Colón a América? ¿Quién fue el primero que llegó? Bueno, por lo menos, ¿quién fue el primer europeo que llegó a América? Son tres versiones. Fenicios, vikingos, probablemente llegaron a Groenlandia. De Groenlandia al norte del Canadá, a Terranova, la distancia era navegable perfectamente. O Cristóbal Colón. Esa duda permanece.
Viene una segunda conquista danesa en el año 1014 y hay un pequeño dominio danés por solamente 6 semanas. El monarca que se hace con el territorio de la Heptarquía, con Inglaterra, se conoce como Sven Barba Bifurcada. Posteriormente asciende al poder Canuto. Canuto se convierte en rey de Inglaterra y Dinamarca, y este es el momento en que se forma el imperio danés. Vive su apogeo en el año 1028, comprendía territorios como Dinamarca, Noruega, Inglaterra, Escocia, Islandia y Groenlandia. Se muere Canuto, se acaba el imperio danés. Tienen en pantalla una imagen de Alfredo el Grande. Tienen un mapa que no puedo ver porque está tapado por por los participantes, pero bueno, lo pueden ver ustedes. Tienen The Danelaw, conquistas de los daneses, los estados anglosajones, tierras de los britones, celtas, y The Five Danish Fortified Boroughs. Bueno, silla de la coronación, bueno, ya expliqué lo que era, silla de la coronación, donde, bueno, se hacen las coronaciones actualmente. La piedra no está, la piedra está en Escocia actualmente. So far, so good. ¿Qué tal? Todo bien de mi parte. Vale. Ok. ¿Les importa si tomo una breve pausa para tomar agua? Dale. Perdón, un segundito. La conquista normanda. Pues el momento más importante de la historia de Inglaterra. Si alguna vez alguien le pregunta, algún inglés les dice algún momento de la historia de Inglaterra importante que conozcan, le van a decir 1066, batalla de Hastings, Guillermo Conquistador. Es el momento más importante, es la última gran conquista de Inglaterra, y es el momento que bueno, más recordado, si se quiere. Bueno, hay otras figuras famosas, otros monarcas famosos, pero Guillermo el Conquistador es posiblemente el más interesante, me parece. Quetzalí lo habías mencionado, ¿no? Guillermo el Conquistador. Vale. Un antecedente importante es para saber por qué salieron los normandos del norte de Francia. Es la fundación del Ducado de Normandía por un vikingo llamado Rolf el Caminante. En el año 1035, bueno, muere Canuto y aquí se llega al fin del imperio danés, como había mencionado. Ya acaba el famoso imperio danés. Los territorios los mencioné en la lámina anterior. Y se acaba la dinastía danesa de Inglaterra. Pues. Se acaba la dinastía, el imperio danés, se acaba la dinastía danesa. Y aquí aparece la figura de Eduardo III el Confesor, quien vendría siendo el último rey sajón del linaje de Alfredo el Grande. Eduardo el Confesor era
como lo llamaban, un monje en el trono. Un tipo dedicado completamente a la religión. Se casó, pero había hecho voto de castidad y no tuvo hijos. Entonces, si hay un monarca, no tiene descendencia, se arma la de Dios, como dicen en España, que tantas otras veces ha sucedido en la historia, ¿no? Eduardo el Confesor eh, era sajón, pero vivía en Normandía, exiliado en Normandía, y adquirió las costumbres de los normandos. Hablaba la lengua de los normandos, francés, tenía las costumbres normandas, conocía de la política normanda, y es el que hereda el trono de esta ya Inglaterra unificada. Y no solo eso, sino que además estaba emparentado con Alfredo el Grande, lo cual le daba muchísima más majestad, ¿no? Y derecho al trono. ¿Qué sucede? Que Eduardo III el Confesor no deja descendencia. Y hay dos candidatos. Estos candidatos son Haroldo de Wessex y Guillermo de Normandía. Si bien los dos tenían derecho al trono, Eduardo el Confesor promete a Guillermo de Normandía hacerse con el reinado. Se lo dice. Los historiadores dicen que se lo prometió, pero esto de palabra. Los normandos decían, sí, por supuesto que se lo dijo, se lo prometió. Y los sajones de Wessex decían, por supuesto que se lo prometió a Haroldo. Entonces hay un conflicto, no se sabe realmente qué le dijo Eduardo el Confesor a Guillermo el Conquistador. Y bueno, esto nunca no se sabe, es una interpretación de la historia. En todo caso, esta decisión iba a ser una decisión de fuerza. Se muere Eduardo el Confesor y Haroldo de Wessex, que estaba en Inglaterra, se hace con el poder. Y Guillermo de Normandía, Guillermo el Bastardo, como lo llamaban, diciendo que le habían prometido el trono, dice, bueno, voy a iniciar una invasión de Inglaterra para hacerme con el trono, reclamando un derecho de palabra de Eduardo el Confesor. ¿Eran familia? Sí, eran familia. ¿Era Haroldo de Wessex familia de Eduardo el Confesor? También lo era. Entonces, realmente era algo 50-50. Realmente todo se iba a la decisión militar. ¿Quién gana? Guillermo el Conquistador. Antes de eso, en el año 66, cuando se muere Eduardo, Haroldo de Wessex tiene que lidiar con una invasión que venía de Noruega. El hermano de Haroldo, vale, es el internet que se cae un poco. Haroldo tenía un hermano que se llamaba Tostig. Tostig se une con los noruegos e intenta hacerse con el poder. Haroldo sale corriendo literalmente al norte de Inglaterra y lucha contra Tostig y lo derrota en la famosa batalla de Stamford Bridge. Stamford Bridge creo que es el nombre de un estadio de fútbol en Inglaterra, por cierto. No sé qué equipo es, el Manchester, creo, no sé cuál es el equipo. Entonces se va al norte, gana la batalla y paralelamente viene Guillermo el Conquistador desde el sur, cruzando el Canal de la Mancha. Sale disparado al sur, lucha contra Guillermo el Conquistador y cae derrotado totalmente. Muere por una flecha en el ojo. En ese momento, Guillermo de Normandía, Guillermo el Bastardo, duque de Normandía, se convierte en rey de Inglaterra y cambia la historia de la isla para siempre. El año es 1006. Es el momento más importante, diría yo, por lo menos el más recordado. Tienen una imagen en pantalla de Eduardo el Confesor y del tapiz de Bayeux. Bayeux es una ciudad en Normandía, el norte de Francia, donde se conserva un tapiz supuestamente hecho o mandado hacer por la esposa de Guillermo, en el cual se describe el periodo anterior a la invasión de Inglaterra, la vida de Eduardo el Confesor, la invasión y la muerte de Haroldo. Si se fijan en esa imagen aparece un grupo de personas señalando el cielo, un cometa. Ese cometa es el cometa Halley, que pasa en el año 66.
cometa que pasa cada 76 años, si no me equivoco, que es por supuesto visible. O sea, es un momento muy interesante. Por supuesto, el paso del cometa Halley era un signo bueno, de importancia, de algo bueno o algo muy malo va a pasar, ¿no? Algo de superstición, lógicamente. Bueno, Guillermo se hace con el poder y decide, bueno, hacer una suerte de censo, de inventario, de estudio de la tierra, recaudación de impuestos, reorganiza el poder, la administración pública. Todo eso lo contiene en el llamado Doomsday Book. Doomsday es el día del juicio final, en inglés, ¿no? Con ese nombre, Doomsday. Y bueno, esta dinastía normanda, Guillermo tiene hijos, lógicamente, pero esta dinastía llega a su fin con Enrique I, quien muere sin descendencia. Descendencia, varones, sin varones. Deja una hembra, Matilde, a quien casan con el duque de Anjou, esos territorios de Francia. Y aquí es cuando nace la dinastía Plantagenet. Este es el inicio del Imperio Angevino. Efectivamente. Entonces, Matilde, hija de Enrique I, bueno, es normanda, es hembra, pero es normanda. La casan con Godofredo de Anjou y eso hace que entonces los ingleses puedan reclamar territorio en Inglaterra. De Anjou sale la palabra angevino, es el origen etimológico. Tienen un hijo que es Enrique II, el famoso e infame Enrique II, Enrique Plantagenet. Esa palabra Plantagenet lo había puesto en el pie de página, pero lo borré. Viene del nombre de una planta. La planta es un nombre en latín. Es un apodo que le daban a su padre, de hecho. La planta genista. No sé bien lo que es porque realmente solamente conozco la etimología, pero de ahí viene el nombre de la casa real, Plantagenet. Este es el apogeo del Imperio Angevino. El Imperio Angevino son territorios, Inglaterra y prácticamente la mitad de Francia, lo que vendría siendo Normandía, Anjou, Aquitania, Bretaña, 50% del territorio de Francia hacia la izquierda. Es una extensión de territorio bastante grande. Y Enrique II se hace muy famoso por lo siguiente. Por el asesinato del arzobispo Thomas Becket. ¿Alguien sabe la vida de Thomas Becket? ¿Por qué fue famoso? Sí, yo recuerdo algo de Becket. Becket era un noble que era uno de los más cercanos, ¿no? Sin embargo, llega el momento en donde el rey decide ponerlo como arzobispo de Canterbury, precisamente porque pensaba que se iba a lograr la dominación religiosa en tiempo, que obviamente corona y cruz iban muy de la mano. Y entonces él pensaba que se iba a poder tener un dominio también más soltura en los asuntos eclesiásticos. Sin embargo, Thomas Becket, una vez entronizado, le advierte que él no lo quiere. La historia siempre le advertía que no quería tomar parte en esto, pero el rey insiste y lo nombra, ¿no? Entonces él era al mismo tiempo arzobispo y además al mismo tiempo tenía esta posición en la corona como oficial administrativo. Y llega el momento que se tiene que poner ahí porque no está de acuerdo con él. Y el rey, eso se ha debatido si el rey lo ordena el asesinato o no de Becket. Lo cierto es que el rey se queda público de la inconveniencia de Thomas Becket. Y un par de nobles asesinan a Becket mientras hacía misa y lo matan en el altar inclusive. Eso origina
una situación muy grave porque podía inclusive el rey edicto papal, ¿no? Por lo que había ocurrido, ¿no? Que era una auténtica vejación religiosa, ¿no? Y entonces el rey tiene que pedir perdón público caminando descalzo y caminando con una ropa muy pobre, un sayo, por las calles para pedir perdón públicamente por el asesinato de Becket. Esa es la historia, ¿no? Inclusive esa es una historia interesante, que han habido dos Thomas martirizados, ¿no? Becket y Moro, ¿no? Por dos testamentos autorizados, que han sido curiosos y amigos de ambos, que los han encumbrado, pero llegado el momento de la verdad y los dos Thomas se han opuesto a los dos reyes, ¿no? Juan II y Enrique, ¿no? Sí. Sí, de Santo Tomás Moro hablaremos durante la sesión que viene. Santo de la Iglesia Católica, al igual que Thomas Becket. Sí, básicamente, Thomas Becket era canciller primero de Enrique II y hace una gran labor, es una persona comprometida con todo lo que hacía, lo iba a hacer bien hasta el final. Se hace amigo de Enrique II, eran íntimos amigos. Sin embargo, Enrique II dice, bueno, pero ¿y si lo nombramos arzobispo también? Así mis guerras con la iglesia llegan a su fin porque es mi aliado en la iglesia. Entonces el tipo cae con dos roles, ¿no? Termina con dos roles y decide renunciar a la Cancillería para convertirse solamente en arzobispo. Arzobispo de Canterbury, como decíamos, la autoridad eclesiástica más importante de Inglaterra. Se ha dicho que en un momento el rey, al cuestionar el cambio de opinión de Thomas Becket, él dijo, sí, bueno, esa era mi opinión como canciller, mi opinión como arzobispo es diferente. Entonces llega, hay una pugna, Enrique II hace, la sucesión hace que el arzobispo de York nombre como sucesor al hijo de Enrique II. Thomas Becket se pone histérico y lanza excomuniones en masa, hace un montón de movimientos eclesiásticos y esto, bueno, produce una gran ira en Enrique II, lógicamente. Y se dice que en algún momento él dijo algo que se interpretó como que no hay nadie en este lugar que se pueda deshacer de este monje turbulento. Entonces se dice que unos nobles que estaban en el lugar, unos caballeros, oyeron al rey diciendo eso y lo entendieron como una indirecta de alguien que vaya a matar a Thomas Becket. Llegaron a la iglesia, a la catedral de Canterbury, y le abrieron la cabeza con una espada al futuro santo. De ahí que en la imagen tenga el santo una espada clavada. Entonces fue una muerte horrenda. Esta muerte produjo posteriormente, como decía Jesús, el atonement, la expiación, ¿no? de Enrique II. Y bueno, termina con la canonización de Thomas Becket, que sigue siendo, bueno, un santo de la Iglesia Católica. Y a raíz de esto se escriben años después los famosos cuentos de Canterbury, los cuales mencionaré más adelante cuando hablemos de literatura inglesa. Básicamente los cuentos de Canterbury son la peregrinación a una colección de historias parecida al de Cameron, la peregrinación a la tumba de Thomas Becket. Eso es, grosso modo, los cuentos de Canterbury. Bueno, descendientes de Enrique II tenemos a su hijo, Ricardo I Corazón de León. Bueno, nos queda algunos minutos. Ricardo Corazón de León, qué gran nombre, ¿no? Pero Ricardo Corazón de León ha sido como mitificado, tiene ese gran nombre, pero realmente los historiadores dicen cosas terribles de él. No fue un buen rey, guerreó contra su propio padre, fue el culpable de varias guerras civiles, se hizo con el poder cuando Enrique II no le quedaba otra que sino reconocerlo. Se hace con el poder, se va a las cruzadas, por cierto, a la segunda o tercera cruzada. Estamos hablando de la toma de San Juan de Acre, esto es las guerras con Saladino. Se va a Tierra Santa, era la moda de la época, las cruzadas, y cuando regresa lo meten preso. Lo liberan, regresa a Inglaterra, y de nuevo viene el tema de la sucesión. Queda su hermano
Juan sin tierra. ¿Por qué Juan sin tierra? Cuando se hace el reparto de tierras de Enrique II, se le da a Ricardo una porción de tierra, se le da a su hermano Godofredo una porción de tierra, se le da a su otro hermano, no recuerdo su nombre, una porción de tierras, y a Juan no se le da nada. Juan sin tierra. Juan sin tierra es el monarca de Inglaterra en el año 1199. Y en ese momento Inglaterra pierde todas las posesiones en Francia. Entonces se acaba completamente el imperio angevino. Finalmente, y un momento muy importante ya para culminar, bueno, Juan cede ante las presiones de los nobles, de los varones, y firma la Carta Magna. La Carta Magna, como saben, es un sinónimo de constitución. La Carta Magna es una constitución primitiva que básicamente decía que el rey no podía hacer todo lo que le daba la gana. Entonces, esto es un antecedente muy importante en toda la historia de, bueno, derechos civiles, historia de las constituciones, del derecho, etcétera, a nivel mundial. ¿Qué contenía la Carta Magna? Bueno, básicamente que no se podía entrar libremente en propiedad privada, se debía respetar la propiedad privada, se discutían temas sobre las tierras, sobre las leyes religiosas, sobre juicios a clérigos, etcétera. O sea, es una colección de leyes, es un documento bastante amplio, pues, firmado en 1215, muy importante en la historia de Inglaterra, y te repito, de la historia de la humanidad. Ahí tiene la imagen, cuando Juan sin tierra no le queda nada más que firmar el documento. Este es el fin de la presentación de la conquista normanda. La he resumido de la siguiente manera, pues, todos los pueblos que invaden las 6 conquistas de Inglaterra: pueblo del vaso campaniforme, celtas, romanos, anglosajones, jutos, daneses y normandos. Y las casas reales hasta ahora: Mercia, Wessex, Dinamarca, Normandía y Plantagenet. Si les interesa más información, pues tienen estas 4 fuentes estos 4 libros muy buenos sobre la historia de Inglaterra. Vale, regreso a ver cómo lo hago. Stop share. Ok. Pues había comentarios. Creo que las Islas Británicas eran una colonia de Roma y la población era de origen celta. A ver, aquí tengo 3 mensajes. Ajá. Qué descriptivo vitral, sí. Ya, sí. Bueno, si lo buscas en Google, bueno, todos tienen, lógicamente, el santo tiene una espada clavada en la cabeza. Mártir, ¿no? Mártir de la Iglesia Católica. Sí, Islas Británicas como colonia, principalmente Britania, o sea, Gran Bretaña, vendría siendo el territorio dominado por los romanos. Los romanos nunca entran en Irlanda. Así que tanto como hablar de Islas Británicas como provincia de Roma, no, solamente la isla de Gran Bretaña, Britania. Sí. Vale, pues preguntas, comentarios, dudas, sugerencias. Muy bien. Me llamó la atención cuando hablaste de Leonor de Aquitania. Creo que le llamaba la mujer más hermosa del mundo en aquella época. La Muy mujer poderosa. más deseada y poderosa. Muy poderosa. Muy poderosa. Sí. Excelente, Wilfredo Puertas. Muchas gracias, Rosa. Excelente. Muchas gracias, Rosa. Vale, bueno, esta es la historia temprana, ¿no? Repito, llegamos al año 1215. Ya son muchísimos eventos. Son tantas cosas que mencionar. Ya más adelante son píldoras, ¿no? Creo que la historia... Quise hacer esta presentación muy descriptiva. Vale, voy, un segundito. Hacerlo muy descriptivo porque es la historia más desconocida de Inglaterra. Cuando decimos Isabel I o Enrique VIII es como más conocido, pues ya se sabe un poco más. Cuando hablamos de reina
Isabel II, Reina Victoria, pues eso ya se oye como muchísimo más. Pero esta es una historia, es la Alta Edad Media. La Alta Edad Media realmente no creo que es la historia más popular o más conocida. La información es más escasa. Pero la historia de Inglaterra es una historia súper, súper, súper rica, pues. Y repito, es una historia de invasiones. Vale, excelente. ¿Podrías repetir la diferencia entre hutos, sajones y anglos? Decía que los hutos, los sajones y los anglos son esencialmente el mismo pueblo, salieron del mismo sitio, salieron de Dinamarca. ¿Cuáles son las diferencias? Diferencias tribales. ¿Cuántos eran? 1000, 2000. O sea, realmente son cantidades pequeñas de hombres. Son tiempos muy antiguos, ¿no? Eh, una clara diferencia. Bueno, repito, quizás algún tipo de variación en el dialecto, alguna pequeña variación, algún tipo de costumbre, pero la raza es la misma. La historia es la misma. Al final, todo eso se mezcla y se vuelve una sola masa. Esa masa única es el pueblo sajón, que en su origen estuvo dividido en tres: jutos, sajones y anglos, pero todos salieron del mismo sitio. Gracias, Vero. Yo quiero que sea miércoles, ¿vale? Gracias. ¿Por qué hablamos de anglosajón? Como decía, el inglés es en su origen una lengua germánica. Los anglos, los jutos y los sajones son pueblos germánicos. El inglés es una lengua germánica. Nosotros hablamos, bueno, nosotros no, pero el que habla inglés tanto como hablar anglosajón, bueno, en su evolución se convirtió en el inglés que hablamos, pero en su origen es anglosajón, por supuesto. Así que esta lengua, como igual que el castellano, tiene una variación a lo largo del tiempo, pues esta variación tiene una influencia muy importante, y esto lo decía Quetzalí, de la corte normanda cuando entra en Inglaterra, que lleva consigo no solamente las costumbres, sino la lengua también. De ahí que ese es un cambio lingüístico importante, ahora que lo recuerdo. Llevan tradiciones, costumbres y lengua a la corte en Inglaterra, y eso genera cambios en la lingüística. De ahí que en el inglés actual haya muchas palabras en francés. Claro. Coup d'état, golpe de estado en francés. Un montón de Bouquet of palabras. flower. Bouquet of flower. Bouquet, exacto, todo eso. Entonces, todo eso llegó con la invasión normanda. El pueblo seguía hablando esta variación, este tipo de anglosajón, si se quiere, pero la corte hablaba francés. Pero luego entró la lengua, palabras, y hubo una modificación. Hubo una modificación en la gramática a lo largo del tiempo. El inglés sufre cambios considerables, sufre un famosísimo cambio. Pareciera que elimina completamente todos los aspectos clásicos de las lenguas germánicas, que son las declinaciones, y se simplifica brutalmente, que es el inglés que hablamos hoy en día. Si saben alemán, sabrán que el inglés, el alemán tiene 4 declinaciones: nominativo, acusativo, genitivo y dativo. El inglés no tiene nada de eso. El inglés es objeto directo, objeto indirecto, y ya. El alemán es complicado. Entonces, tanto como hablar anglosajón, sí, en su forma primitiva, sí. Pero conviene llamarlo eh, inglés, igual que el castellano. Llamar al castellano, no sé, su forma, su protoforma, pues no es tan válido ya, pues, en el siglo XXI. Bien. ¿Vale? Bueno, si no tienen más dudas, creo que podemos terminar. Muchísimas gracias por participar. Continuaremos con el siguiente tema. Es Eduardo el Sanquilargo. Eduardo I. Ya seguro saben quién es si vieron Braveheart con Sí. Mel Gibson. Calza larga. Exactamente, Edward the Longshanks. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Un saludo. Bueno. Feliz semana. Adiós. Gracias. Hasta luego. Chao. Close. Okay, stop.